Encontré un diente humano en una vitrina del Museo de la Minería en Pachuca, Hidalgo. No era un diente cualquiera. Era negro. No por caries, sino por algo que no debería estar allí. Mercurio. El encargado me dijo que ese diente pertenecía a un artesano que murió en 1589. Su nombre no está registrado. Solo una palabra en la etiqueta, amalgamador. En los próximos 17 minutos voy a mostrarle tres cosas. Primero, como una fórmula química nacida en el siglo XVI prometía hacer a España la dueña del mundo. Segundo, como esa misma fórmula mató a una generación entera de trabajadores mexicanos en menos de 15 años. Y tercero, ¿qué pasó con los cuerpos, los dientes y los huesos cuando la corona decidió que el mercurio valía más que las vidas? La fórmula se llamaba amalgamación en frío. La inventó un español llamado Bartolomé de Medina en 1554. Hasta entonces, extraer la plata de la roca requería hornos y horas de trabajo. La amalgamación usaba mercurio líquido. Se mezclaba con el mineral triturado, el mercurio atrapaba la plata, luego se calentaba la mezcla. El mercurio se evaporaba y la plata quedaba pura. Parecía magia. Los números eran brutales. Con el método antiguo, se recuperaba el 40% de la plata. Con la amalgamación, el 80% o más. El Virreinato de Nueva España producía 800.000 pesos anuales en plata antes de 1554. En 1570, producía 3 millones. Ese es el dato que está en los libros de texto. Pero lo que los libros no dicen es dónde fue a parar todo ese mercurio. Salto de los números a los hombres. En 1565, el virrey don Gastón de Peralta ordenó un censo de los azogueros, así llamaban a los artesanos que manejaban el mercurio, del árabe azogue, que significa mercurio. El censo encontró 230 trabajadores especializados en la Ciudad de México y sus alrededores. En 1580, el mismo censo encontró 95. En 1590, apenas 32. En 1595, 0. No por falta de trabajo, sino porque los 230 originales estaban muertos o demasiado enfermos para mover las manos. ¿Qué pasó en esos 15 años? Me pasé meses revisando los archivos de la Real Audiencia. La respuesta no está en los tratados de minería. Está en los registros de defunción de la parroquia de Santa Veracruz, donde vivían los azogueros. El primer aviso fue un documento fechado el 12 de marzo de 1568. Un médico llamado Juan de la Fuente escribió al virrey. Decía, los indios que trabajan el azogue tiemblan sin frío, se les caen los dientes y vomitan sangre. No es castigo de Dios. Es veneno. El virrey archivó la carta. La encontré en el Fondo Minería del Archivo General de la Nación. Tiene una mancha de cera en la esquina. Nadie le había prestado atención en 300 años. Pero el informe de Juan de la Fuente describía algo que ahora nosotros llamamos hidrargirismo, envenenamiento crónico por mercurio. Los síntomas que él vio en 1568 son los mismos que la toxicología moderna confirma. El mercurio inhalado como vapor durante la amalgamación ataca el sistema nervioso central. Los primeros síntomas son temblores en las manos, los azogueros lo llamaban el baile de la muerte. Luego vienen las encías sangrantes, los dientes que se aflojan y caen. Después, pérdida de memoria, paranoia, insuficiencia renal. La muerte llega en 2 o 3 años si la exposición es diaria. Ahora, aquí está la parte que me hizo detenerme. En 1569, el rey Felipe II emitió una cédula real que aumentaba la producción de plata a toda costa. Ordenaba a los virreyes no entorpecer los trabajos de amalgamación por quejas de indios o españoles de poca monta. Esa frase me dolió cuando la leí, indios o españoles de poca monta. La vida de un azoguero valía menos que el mercurio que manejaba. Pero no fue solo una cédula. Fue un sistema completo. La corona impuso un monopolio del mercurio. Solo podía venderse desde las minas de Almadén en España o desde Huancavelica en Perú. El precio lo fijaba el rey. Los azogueros no podían elegir materiales más seguros,
Ni siquiera podían pedir ventilación en los talleres porque el proceso requería calor, y la ventilación dejaba escapar el vapor de mercurio que debía concentrarse para fundir. Entonces, ¿cómo se veía un taller de amalgamación en 1570? Imagínese un patio de piedra en Taxco o en Pachuca. Una docena de hombres arrodillados alrededor de una artesa de madera. Muelen el mineral con mercurio durante horas. El mercurio se calienta con brasas. Los vapores invisibles, pesados, sin olor, llenan el espacio. No hay chimeneas. Las ventanas están cerradas para retener el calor. Los trabajadores respiran mercurio con cada inhalación. Los cadáveres de esos hombres no están en catedrales ni en panteones con lápida. Están en fosas comunes sin nombre. En 2018, un equipo de la Universidad Autónoma de México exhumó 12 esqueletos de un cementerio aledaño a un antiguo patio de amalgamación en Taxco. El análisis forense mostró 3 cosas. Primero, todos los dientes tenían una línea negra debajo del esmalte, mercurio depositado durante la formación dental en la infancia. No era exposición de adultos. Era desde niños. Segundo, los huesos largos, los fémures, las tibias, tenían depósitos de mercurio en la médula ósea. Eso significa que habían respirado vapores concentrados durante al menos 10 años. Tercero, 8 de los 12 esqueletos tenían fracturas mal curadas en las costillas y los brazos. No eran caídas. Eran golpes. Los azogueros desarrollaban temblores tan fuertes que se golpeaban contra las paredes de piedra. Las fracturas se curaban solas, mal, mientras seguían trabajando. Pero hay otra capa que los huesos no muestran. Las esposas y los hijos. En los archivos notariales de Pachuca encontré una escritura de 1573. Una mujer llamada Inés de los Ríos declaraba que su esposo, Pedro, azoguero, ha perdido el juicio y las manos le tiemblan de tal manera que no puede firmar. Ella pedía quedarse con la casa. El escribano anotó al margen, certificado de muerte del dicho Pedro en 1574. Vivió un año después de perder la razón. 2 meses después de esa escritura, Inés volvió a firmar. Esta vez era un contrato de trabajo para su hijo mayor, de 12 años. El niño trabajaría en el mismo patio donde su padre se había envenenado. ¿Por qué? Porque la corona ofrecía un incentivo. Las ordenanzas de 1577 decían que los talleres que usaran más de 500 kilos de mercurio al año recibían un descuento de impuestos. El taller de Pedro usaba 800. Para mantener ese volumen, necesitaban manos. Las manos de los hijos de los muertos eran las más baratas. Ahora comparemos 2 documentos. En 1575, el virrey Martín Enríquez envió un informe a España alabando la producción de plata. Nunca se ha visto tanta abundancia. En ese mismo año, el sacerdote de Santa Veracruz, Fray Diego Durán, escribió en su libro Historia de las Indias que los pobres que labran el azogue mueren como moscas, y las viudas llenan las calles. Coloqué esos 2 textos uno al lado del otro en mi escritorio. El mismo año. La misma ciudad. 2 realidades que no se tocaban. Una subía a los archivos reales. La otra se pudrió en una celda de convento. La fórmula de Bartolomé de Medina no mató por sí sola. Mató porque la corona decidió que las pérdidas humanas eran un costo aceptable. Cada kilo de plata equivalía a un diente menos. Cada millar de pesos equivalía a un temblor más fuerte. Cada año de producción récord equivalía a una fosa común más. En 1587, un visitador real llamado Alonso de la Mota y Escobar recorrió los patios de amalgamación del centro de México. Su informe, que hallé en la sección indiferente general del Archivo de Indias en Sevilla, detalla algo escalofriante. Escribe: en el patio de San Nicolás trabajan indios que apenas pueden tenerse en pie. El olor es tan fuerte que yo mismo sentí vértigo a los 10 minutos. El administrador me dice que la falta de brazos se suple con niños de 11 y 12 años. Pregunté si esos niños estaban bautizados. Me dijo que sí. No pregunté más. No preguntó más. Eso es lo que me duele de ese informe.
Un funcionario real vio niños de 11 años respirando mercurio, vomitando sangre, temblando sin control. Y su única preocupación fue si estaban bautizados. La burocracia no pregunta por lo que decide ignorar. Los cuerpos de esos niños no están en los censos. Los niños azogueros no contaban como trabajadores. Eran ayudantes. En 1590, el nuevo virrey, don Luis de Velasco, ordenó un recuento de la población indígena de la Ciudad de México. El censor registró 14.000 varones adultos. Pero no registró a los niños que trabajaban en los patios de mercurio. No había casilla para ellos. 14 años después del primer censo de azogueros, la población especializada había desaparecido. No porque la minería decayera. La minería crecía. La plata seguía fluyendo. Pero los artesanos que sabían manejar el mercurio habían muerto o estaban demasiado dañados para enseñar a otros. El conocimiento de cómo amalgamar sin matarse en 3 años no estaba en los libros. Estaba en las manos de hombres que ahora ya no tenían manos que no temblaran. La solución de la corona fue importar trabajadores de otras regiones. En 1592 llegaron 80 hombres de Tlaxcala asignados forzosamente a los patios de Pachuca. En 1594, el virrey reportaba que solo 22 seguían vivos. La tasa de mortalidad anual de un azoguero era del 70%. Compárelo con la tasa de mortalidad de un soldado en una guerra europea del siglo XVI, 15% al año. Un soldado tenía más probabilidades de sobrevivir que un trabajador del mercurio. Hoy, en el Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán, hay una vitrina con herramientas de amalgamación. Un mortero de piedra, una artesa de madera carbonizada, un crisol de barro. La tarjeta dice, proceso de beneficio de la plata, siglo XVI. No dice nada sobre los dientes negros. No dice nada sobre los temblores. No dice nada sobre los niños de 11 años ni sobre las viudas sin casa. Pero hay alguien que sí lo escribió. En 1604, el médico Francisco Hernández publicó una obra en 4 volúmenes sobre las plantas y los minerales de Nueva España. En el tercer tomo, dedica un capítulo a los daños del azogue en el cuerpo humano. Describe con precisión la necrosis de las encías, la salivación excesiva, las fracturas espontáneas, la locura. Ese libro fue censurado por el Santo Oficio en 1606. El índice de libros prohibidos lo incluyó por contener observaciones peligrosas para la Real Hacienda. Observaciones peligrosas. Describir la verdad sobre cómo mueren los trabajadores era peligroso para la economía. El ejemplar que se salvó está en la Biblioteca Nacional de México. Lo pedí una vez. Me dijeron que estaba en restauración. Nunca me dejaron verlo. Ahora volvamos al principio. Ese diente negro en la vitrina de Pachuca. En 2018, un equipo de la UNAM lo analizó con espectrometría de masas. Encontraron mercurio en la dentina, el cemento y el esmalte. No era contaminación posterior. El mercurio estaba dentro del diente, depositado cuando ese hombre aún era un niño. Él no comenzó a envenenarse de adulto. Nació en una casa donde el mercurio flotaba en el aire todos los días. Su padre había sido azoguero. Su madre cocinaba sobre un fogón que también calentaba el taller contiguo. Ese diente perteneció a un hombre que probablemente se llamaba algo como Juan o Martín o Diego. No lo sabremos nunca. Su nombre no está en ningún bautismo. Su muerte no está en ningún registro. Solo un diente negro, una etiqueta de museo y 15 años que bastaron para borrar a una generación entera de artesanos. La pregunta que no puedo dejar de hacerme es, ¿cuántas tecnologías modernas tienen hoy el mismo pacto tácito? ¿Cuántas industrias saben que sus procesos matan a los trabajadores a los 5 o 10 años, pero los reemplazan porque el costo humano no aparece en los balances? ¿Qué hay en su mano derecha, en sus pulmones, en sus dientes, que dentro de 500 años un investigador encontrará en una vitrina con una etiqueta que solo dirá, ¿trabajador? Los 230 azogueros de México en 1565 no murieron por accidente. Murieron porque una fórmula química era más valiosa que sus vidas. Murieron porque los informes médicos se archivaron sin leer.
Murieron porque los virreyes no preguntaron sobre los niños que temblaban. Murieron porque la plata tenía que llegar a España aunque los dientes se cayeran. El patrón se repite cada vez que un sistema decide que el costo humano es invisible. Los huesos están en las fosas. Los dientes están en los museos. Los papeles están en los archivos, con manchas de cera y anotaciones al margen. Nada de eso ha desaparecido. Solo hemos dejado de mirarlo.